Canciones de 2020 que suenan como canciones de 1977. 2020. COVID-19. ¿Cuál es la diferencia entre tu paranoia de virus y la paranoia de la gripe asiática, en 1962? Strokes como síntoma, 2020 como síntoma, una trama demasiado estirada, una sitcom de 50 temporadas cuyos nuevos capítulos son programados por intereses comerciales, Los Simpson como síntoma. No es la mejor definición de estética comercial la estética del zombie. Hipermemoria. No es la mejor definición de Bart Simpson, triste y con tatuajes de Tumblr, actualizado con las ropas del trending, deslizando sus dedos por el esófago de Lady Gaga, que la de un zombie. Un zombie que baila con nosotros mientras hace su mejor esfuerzo porque olvidemos que es uno. En realidad estamos confortablemente bailando con zombies desde hace buen tiempo. Bad Bunny es un zombie, añorando su tiempo en vida. Julián Casablancas es un zombie. La novela comercial es un zombie. Los movimientos culturales de resistencia son zombies. La izquierda, principalmente, es un zombie. El síntoma y en parte el problema, es habernos llenado de zombies. En todo caso, la historia va así. Luego del alunizaje y la victoria espacial, esta es desechada al perder su valor de vencer ideológicamente al bando soviético. El desmantelamiento de la NASA se inicia mientras Neil Armstrong aún se encuentra en cuarentena extraterrestre. El muro de Berlín cae 20 años después y los complejos habitacionales en Marte son pospuestos indefinidamente. La pregunta no es quién pensaría en morir en Marte. La pregunta sería: ¿te gustaría respirar en Marte? Año 2000. Más que una angustia milenaria. Fin de la historia, implosión soviética, llámalo como quieras, la flecha del futuro, la exploración de la vanguardia, Vira, la élite Beaumonde es confeccionada por coleccionistas. Oasis y Blair vencen en la carrera espacial hacia los charts de Chemical Brothers y Basement Jaxx. El deseo espacial de la izquierda es reemplazado por una visión romántica, y colonial, de los pueblos originarios de Latinoamérica. Lo más chic que se han atrevido los sindicatos es a vestir chuilos de diseñador. O en todo caso lo más chic es ahora Bad Bunny haciendo canciones de 1995. El rock está muerto tanto como el reggaetón está muerto. Epidemia de coleccionistas, pandemia de retrovirus. Depresión joven. ¿Extrañas el futuro? Nadie esperaría que 2021 fuese diferente a 2020, o a 2013, 2008, 1995 o 1983. Más allá de la comodidad de los gadgets, el futuro es una cursilería pasada de moda. Tendrás tu vida. Nuevas rentas probablemente. Años con nombres de marcas en el futuro, feliz año de la McBacon. Préstamos desde el nacimiento. Cadenas más elaboradas guiadas por un posfascismo electrónico. La única forma de imaginar el futuro pareciera ser melancólico o desesperanzado. Solo China sonríe, ¿y de qué manera? ¿Han escuchado a The Drums? Strokes como síntoma. The Drums como síntoma. El triunfo del realismo es el triunfo de la autenticidad en la música. Pero no solo la música se encuentra estancada. Los movimientos artísticos se encuentran mucho más quietos que hace 20 años. Por supuesto que hay buenos libros cuando se trató la literatura solo de que hubiese buenos libros. La aceptación de la mediocridad va por los mismos términos, el pedido de experimentación es sedimentado por una crítica que considera cualquier paso hacia adelante como una marejada naif. Nuevamente el triunfo del realismo. Buenos términos y malos planes. Los avances tecnológicos producidos dentro del capitalismo no son su propiedad. La misión de acelerar la alienación hasta llevar al sistema a sus propios límites y obligarlo a saltar. No un tecnoutopismo, sino la conciencia de lo necesario para un cambio social, y cómo la tecnología debe orientarse hacia él y generarlo. El aceleracionismo contiene la clave para la emancipación del mundo. El capitalismo impulsó la tecnología más allá de lo imaginable, y de la misma forma,
frenó sus avances de forma permanente. Emancipemos a la tecnología del capitalismo. Solo en sus manos está un agente de destrucción. Nadie debería trabajar. Despreciemos el trabajo. Cualquier realidad mejor está adelante. Los nostálgicos recuerdos de 1917 deben ser abandonados para siempre. Nada tienen en común una campesina bolchevique con una conductora de Uber de Buenos Aires. Urgencia de la construcción de una forma colectiva. No más individualidad, no más idea de autor, no más genio overalls. La literatura del aceleracionismo debe hacer uso de todas las tecnologías disponibles para romper el ensimismamiento cultural y el algoritmo que desemboca eternamente en una industria cultural retrómana. La nueva poesía debe formar comunidades, producir en comunidades. La obra no será de nadie y a la vez será de toda. ese punto. La lenta y definitiva muerte del autor es la muerte del monopolio editorial. Serás una máquina de escupir versos y no podrás detenerte. Incluso quizás lo disfrutes. El asunto literario es un asunto de comodidad excesiva. Una vez extirpado el síndrome soviético, la posibilidad de una crítica literaria concentrada en algo más que buenos libros se vio gradualmente cancelada. El presentador de reality shows prohíbe hablar a los participantes de política, luego de presentar un discurso suave sobre superación personal. ¿Qué es lo censurado? ¿Qué entendemos por política? Al ser obligados a funcionar como negocios, las movidas literarias mainstream han abandonado lo que las hacía valiosas. Contra la pared del símbolo universal de dólar, la liquidez monetaria no tiene tiempo para reflexionar sobre el discurso mientras busca una parcela de posicionamiento estable. La poesía comercial española es un síntoma. Pero también la amabilidad y la no existencia de una crítica literaria en Internet es parte del síntoma. El género literario de influencia política por excelencia, la narrativa, ha sido amaestrado por el populismo 2.0. El siglo XIX expulsa a la poesía del círculo de poder, la literatura es reemplazada por la escuela como institución difusora del saber y el capitalismo en pleno auge instala el mercado editorial. El mercado pone los laureles sobre su hijo predilecto, la novela. La novela posee en sí misma el germen de un nuevo tipo de sujeto, individuo alienado, escritor recluso en su escritorio produciendo por entregas hasta morir. Del otro lado, el lector, también en solitario, en su cuarto, debajo de las sábanas, una vela encendida and silenciosa. Nada queda de la experiencia compartida del poema. No interesa. La poesía no puede contar el mundo como debería ser contado, el sujeto ya no debe ser social. La novela es sometida a un fuerte régimen de control, Flaubert es llevado a juicio, el Marqués de Sade es apresado. No ir contra el sistema, primera regla. La poesía se diluye en los intersticios, se evapora y vuelve a condensarse en un charco que es ignorado. Ahí radica su potencia. Los poetas del siglo XIX decidieron esconderse y sentirse superiores a la plebe, nosotros no tendremos la oportunidad de repetir ese error. La hegemonía de la novela arrasa de forma ininterrumpida el siglo XX. Se instala cómoda en el regazo de Random House. Es divertida, probablemente haya algo de gran literatura en ella, pero como movimiento la novela es el máximo representante del zombienismo literario. Estatus de complacencia extremo anudado a la pretensión comercial. Elvira Sastre como síntoma. Premios entregados por popularidad. El total desvanecimiento del proyecto ilustrado en las grandes editoriales. Currículums que adjuntan números de seguidores en redes sociales. Hiperrealismo de publicidad y películas de Wes Anderson. Si hay un escape a corto plazo para la narrativa está en el sci-fi y el horror. Pero mientras, la novela es el producto y síntoma de un sistema donde los hombres individuales son avalados por un supuesto genio, cómodo para los proyectos socioeconómicos y culturales del capitalismo. Hoy miles de píxeles atraviesan una pantalla, estímulos constantes en sonidos e imágenes que se procesan como ruido en nuestros cerebros que ya no pueden procesar la información de la información. Ya no existe el contexto que permitía la lectura de la novela,
La realidad tecnocapitalista se resquebraja y sus grietas escupen las líneas más complacientes que pueden escribirse esta noche. La novela debe morir. Es hora que surja la poesía aceleracionista. Hiperpoesía. Implementarla implica instalar a la poesía en el marco de un proyecto político delimitado. Reventar la idea que la poesía no tiene un papel político, como reinsertar el inconsciente y lo libidinal en la lucha ideológica. Dinamitar la idea que poesía política solamente son esas odas a Stalin escritas durante el Sputnik. Es posible una poesía comprometida con un cambio social y con la reestructuración de ciertas relaciones de poder y una nueva hegemonía, que a su vez sea de una calidad fabulosa. Poesía que tenga la capacidad de seducir y generar tribus cibernéticas a su alrededor. Rechazo a un dualismo de poesía política y poesía no política y el reemplazo, e hibridación, de una crítica literaria observadora de la técnica. La poesía aceleracionista destruirá el mercado escupiendo en la cara a las editoriales monstruos, invadiendo la internet, viralizándose, siendo fabulosa, increíblemente fabulosa, dejando destellos de confusión en las taquicardias de la crítica. ¿Puede lo mainstream ser estéticamente increíble y políticamente efectivo? Debe serlo. Rechazar el miedo a la masividad y despreciar los movimientos de resistencia. Tomar el centro para destruir la jerarquía dentro del campo cultural. Una necesidad de una nueva hegemonía cultural. La derrota de la izquierda no se dio en el muro de Berlín, se dio en su incapacidad de vencer ideológicamente las narrativas antagonistas. El neoliberalismo no está herido de muerte, es un zombi desde 2008, su presencia se da únicamente porque no hay nada que lo reemplace. El partido único más implacable es el que gime no hay alternativa desde el campo cultural. El asunto es realizar el asalto para ganar. Para la confrontación de narrativas no se necesitará un anticapitalismo sino un postcapitalismo, tomar todo lo necesario del neoliberalismo y usarlo para traspasarlo. Revolución de marketing y revolución de diseñadores como Revolución Chic, Revolución Kohl y Revolución Dank, las guerrillas virtuales como clanes de influencers ilustrados armados de viralidad memística hasta los dientes. La retromanía encajada en los hombros del realismo capitalista es en sí un género literario. No es casual que el fischerismo elija la palabra realismo. Una mixture de planteos teóricos, Lukács y la pretensión de construcción de un mundo total capaz de representar todas las fuerzas en tensión confluyendo en un personaje socialmente determinado, un personaje tipo. Una abstracción que nos permita comprender y desnaturalizar el mundo. Adorno, nuestra percepción de la realidad es confusa y fragmentada porque el capitalismo nunca desnuda los mecanismos de su opresión, por lo que la representación de un mundo total es imposible hablando de la industria cultural como productora de los engranajes de opresión. El realismo capitalista va así, la reconciliación imposible en el hotel de los críticos grises. Un mundo completo lukácsiano cumple la función de la industria cultural, representar una idea de realidad que nos indique que no hay alternativa. Johnny Rotten como un inesperado agente de la CIA indicando no hay futuro. El mundo generado no tiene fisuras aparentes como para desnaturalizar la realidad. Pero no es así, si estiramos la mano podemos hacer entrar en cortocircuito la pantalla eléctrica que simula un cielo sin nubes. Algo oscuro debajo de nuestros pies. Bailar hasta romper el suelo. El realismo se discute en el plano de la narrativa. No se considera que la poesía pueda transformar o representar la realidad. Podemos tomarla en cambio como pequeños láseres que perforan el tejido ideológico construido. La novela moderna, y su versión pastiche postmoderna, debe ser superada como género mainstream. La poesía es más permeable a las nuevas formas y tecnologías, lo que le permite una comprensión de la realidad y una adaptabilidad con la que la narrativa contemporánea solo puede soñar. La poesía tiene una capacidad de detonar paisajes de inestabilidad y rareza necesarios para avisorar el futuro. Como los bajos distorsionados de una canción de Skrillex, el futuro nunca es claro, o es una aparición de sombras o un tubo de luz incandescente. El asunto es caminar hacia él.
La literatura hace política desde la forma en que estructura sus comunidades. Luego de los 90 las infraestructuras esenciales de difusión literaria fueron condenadas a la intrascendencia o el discurso gentrificado, intelectuales soft, curadores de autoayuda, gurús de corrección política. La expulsión del intelectual es paralela a la expulsión de una crítica literaria que vaya más allá de la inspección del estilo. La crítica literaria en prensa escrita migró a una mera nota de prensa o una revisión de genealogías literarias. ¿De qué nos sirven los buenos libros? La tarea es reconstruir una comunidad literaria, una escena poética en el ciberespacio, autónoma de las viejas instituciones literarias, a estas alturas zombificadas o gentrificadas, reemplazar el populismo de la web 2.0, enemigo a muerte de cualquier proyecto ilustrado, con un modernismo ilustrado de Internet. El populismo no puede determinar un criterio de valoración. La aparición del influencer ilustrado es la reaparición del curador como accesite entre cultura y masividad. Portador del proyecto ilustrado en Internet, así como reconstructe de una crítica literaria y un circuito ya no centralista, sino postgeográfico, probablemente solo con fronteras, temporalmente, marcadas por el idioma. Un escenio en reemplazo del genio vanguardista. No se trata de crear una alternativa a la literatura mainstream. Se trata de luchar por la hegemonía, junto a su crítica, sus medios de difusión y su capital simbólico, contra el mainstream y procurar su desaparición. Ser una abeja de Marte incrustada dentro de sus ventanas, pedaleando la presencia de una sombra. No se trata de resistencia, se trata de sabotear permanentemente el mainstream ya sea con acciones directas o indirectas y ocuparlo. Reconstruir el mainstream lejos de la administración de una industria siempre mediocre. Del mismo modo que las colonias humanas en Marte llega como un asteroide la pregunta análoga, ¿dónde está la literatura del 2020? ¿Dónde se encuentra la literatura del futuro? Una estética aceleracionista es una estética cyborg, máquinas de bajo costo ocupando los antiguos patios de McDonald's en un futuro lejano y detonando poemas como bombas de sonido. Una estética aceleracionista es una nave espacial atravesando atmósferas sin miedo a perder alguna de sus capas, un cohete que deja caer su cola mientras atraviesa la Vía Láctea, y luego la siguiente fase de su estructura espacial para impulsarse a velocidades impredecibles. ¿Por qué cuesta tanto encontrar literatura de Internet? Junto a la retromanía de las reediciones y la hipermemoria, el problema literario es también un problema añadido igual a enfermedad del anticuario. Idealización de siglos pre-industrials. Laudes de vieja nobleza en el pecho de Werther's wannabes. Pueden existir buenos sonetistas y buenos poetas que escriban como se escribía en 1950, pero no podemos permitir que sean considerados algo más que buenos poetas. Una lucha en el campo de la crítica debe acabar con los delirios de grandeza de los poetas de sombrero. El peligro de la retromanía es latente. ¿Cuántos videoclips de poesía se encuentran al borde de un fetichismo del pasado y las patas cortas del sentimentalismo arcaico? Incluso los bats de poesía corren el riesgo de convertirse en piezas de colección. No tener miedo a perder partes del cohete mientras se despega. Si el futuro de la poesía hace 5 años eran los videoclips de material ontológico y los bats en redes sociales, especialicémonos en inteligencia artificial y llevemos los videoclips, y todo el terreno audiovisual de la nueva poesía de Internet, a su rareza extrema. Reconfiguremos una y otra vez la propuesta del día anterior. Que la poesía de 2018 nos parezca formulada hace 50 años. Sin temor al desprecio del realismo y la suspicacia de la novedad por la novedad. Camaleón espacial. Poeta programador, virus de arterias modificadas desde una laptop empotrada en lo profundo de la Deep Web. Borrar los rastros para seguir excavando. Un poeta como si Bowie hubiese ido a Marte y regresara a engendrar larvas de alien. El poeta como esas larvas posthumanas. Un rechazo al mito de la naturalidad y lo tradicional. La humanidad como una especie en constante reconfiguración. El desprecio a la familia. Ninguna reconciliación con el padre, predilección orgullosa de la narrativa reciente, desprecio público, transmisión en vivo,
de la desmembración simultánea de los padres comunales. Fiestas de poetas futuros transformados a través de su hackeo cibernético and biológico en superinteligencias. Fiestas como cápsulas de amnesia momentánea rescatando la infancia de los versos de la órbita retromaníaca. Hedonismo de sustancias como un pedido por el día que vendrá. No hay planeta nuevo sin fiesta que lo invoque. Células de redistribución de la fiesta. Crowdfunding de tribus urbanas que nacen y mueren en una sola noche. Intentas detenerme pero eres lento, tan lento. Como en una película de zombies, sabemos que es más difícil matar a un cadáver que a un vivo. Los encargados de la zombificación literaria, el capitalismo y el mercado editorial, deben ser destruidos más allá de un gesto de mera resistencia. Para ello valdrá la pena infiltrarse y hackear sus métodos para volverlos en contra de ellos mismos. Superarlos. La película empieza y no hay oportunidad para los héroes individuales. No habrá un ídolo para el afiche de Hollywood, se vencerá colectivamente o no existirá victoria posible. La poesía aceleracionista propondrá nuevas formas de leer, escribir, vivir y amar. Plástica y expansiva alcanzará las pantallas de los celulares de cualquiera que tenga una luz entre sus manos. Está en su centro y misión activar las pulsiones hasta ahora apresadas por el trabajo neoliberal y su inherente tedio existencial. Mirar al futuro deseando la posibilidad de un ocio infinito, un amor infinito y una sociedad lista para conquistar las galaxias. Retornar los ojos y pensar. ¿Por qué no podríamos vivir así? Existe un incipiente escenio, colectivos ciberartísticos que desafían la arcaica idea de autoría. Hay adolescentes dispuestos a programar los escalones de esas direcciones como a desprenderse de su cáscara natural para convertirse a sí mismos en esa futura humanidad híbrida. No esperes estática, espera la dinámica de una reconstrucción permanente. No voltees tu rostro esperando lo extraño, eres extraño de antemano, y la humanidad que ella misma crea no será un clon, habrá de ser rara y nueva, un golpe de gracia al conservadurismo naturalista. Acelera con los ojos cerrados. Amanece en Marte.